Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar la medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, por colocar boyas en el río Bravo. El regreso a clases saldrá 30% más caro que el año anterior. Una juez federal frenó de manera provisional la eliminación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso de Nuevo León, fue asesinado. Muy buenas tardes y buen inicio de mes. Bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 1 de agosto del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de acústicanoticias.com/TV en vivo. Nuestro número telefónico en cabina para que nos llame, el 5590 357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581 01 28 61. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El regreso a clases saldrá 30% más caro que el año anterior debido a la inflación que ha provocado un aumento generalizado en los costos de producción y distribución de los productos escolares. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, reportó la variación de precios de los gastos por el regreso a clases correspondiente al ciclo escolar 2023-2024 con respecto al año pasado. La lista de útiles escolares costará al menos 1,600 pesos, los zapatos y tenis 1,200, los uniformes 1,900 y la mochila 500 pesos, dando un gasto total mínimo de 5,200 pesos. Esto sin contar las cuotas escolares, también llamadas aportaciones voluntarias, y los gastos agregados por cada escuela que llegan a implicar mínimamente 2,000 pesos más. Por ello, los gastos para este regreso a clases por alumno se estiman alrededor de 7,200 pesos, es decir, 30% más que el año anterior. La inflación no ha perdonado tampoco la producción y distribución de útiles escolares, además de las persistentes cuotas voluntarias para mantenimiento y limpieza de los planteles escolares que tradicionalmente se endosa a los padres de familia. Se estima que en el próximo ciclo escolar 29 millones de alumnos de educación básica, media y media superior asistan a las aulas, atendidos por más de 2 millones de maestros en los 260,000 centros escolares de educación pública y privada del país. Esto resulta relevante ya que durante la pandemia la educación se llevó desde casa a través de plataformas de internet y televisión, lo que provocó la deserción escolar de más de 5 millones de estudiantes en el país. Mire, también le informo que ante el llamado de la Universidad Nacional Autónoma de México a su comunidad para volver a usar el cubrebocas ante variaciones de COVID-19, el subsecretario de Salud Federal Hugo López-Gatell pidió no sobredimensionar este llamado. El subsecretario dijo que aunque confía en el equipo sanitario de la UNAM y ellos utilizan datos federales sobre COVID-19, subrayó que no hay ninguna alerta epidemiológica. Recordó que por la etapa del clima frío en el país viene una nueva ola, pero no es de preocupación. Asimismo, López-Gatell dijo que la UNAM tiene una responsabilidad para cuidar a su comunidad y ese es el enfoque de su comunicado.
expuso en Palacio Nacional que el gobierno ha notado un aumento de casos estimados de COVID-19, pero subrayó que no hay ninguna situación de alerta. Además dijo que se sabe que hay un acomodamiento del virus, pero insistió que no hay ninguna alerta, solo una variación con respecto al uso de cubrebocas, como lo recomendó la UNAM. Dijo que siempre tiene utilidad para reducir el riesgo de contagio y que no está mal que lo usen, pero tampoco estamos haciendo un llamado para el uso masivo. También le doy a conocer que una juez federal frenó de manera provisional la eliminación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, las cuales fueron anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de junio, acción que según expertos dejaría en vulnerabilidad a los pacientes. Los registros judiciales no amplían los argumentos de Blanca Lobo Domínguez, jueza 12º de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, para otorgar la suspensión. No obstante, citó que el próximo viernes a las 13:55 de la tarde para la audiencia incidental, en donde definirá si otorgará la suspensión definitiva, por lo que al ser fin de semana sería hasta el lunes cuando se conozca si las normas oficiales mexicanas permanecerán vigentes de manera indefinida o no. Mire, también le doy a conocer que luego de la muerte de una niña prensada en un elevador de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo y fallas en otros elevadores de nosocomios de otros estados del país, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, comentó que se está investigando a la empresa Sutravem. Robledo expuso que el primer contrato de Sutravem se empezó a gestionar desde la administración pasada en el 2018. La denuncia, dijo, fue porque pese al reporte de la falla de un elevador en el que murió prensada una menor de edad en Quintana Roo, el personal técnico de la empresa no advirtió ni evitó el uso del artefacto. Destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 1,136 elevadores y de estos 1,180 son marca ITRA y se está en un proceso de investigación. El pasado 11 de julio en el Hospital General 18 ubicado en Playa del Carmen murió prensada en un elevador una niña que estaba siendo trasladada. También el pasado 28 de julio se desplomó un elevador con 3 personas en la Clínica 89 del IMSS, allá en Guadalajara, Jalisco. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México publicó una importante recomendación ante los cambios en el comportamiento del COVID-19, en particular en el incremento de número de casos, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Ante esta situación, que se encuentra en relativa calma y en condiciones generales, la UNAM recomienda que en esta época del año, el inicio de clases también, continuar con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por COVID. Se recomienda que las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria aguda deben aislarse, descansar de 3 a 5 días, no automedicarse y buscar atención médica. También recomiendan el uso de cubrebocas si usted va a estar en un lugar con más de 30 personas, que esté cerrado o con poca ventilación. Y también si tiene síntomas, se recomienda el uso de cubrebocas. Y la recomendación es: no baje usted la guardia, cuídese. Y sígame en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Pero también le informo que ante la orden judicial para que la Secretaría de Educación Pública rediseñe el contenido de los libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no existe ningún impedimento y sostuvo que los libros de texto se van a entregar en las escuelas como lo realizó su gobierno. Argumentó que lo que se está planteando a la Secretaría de Educación Pública es que no se distribuyan a las escuelas y a los niños,
los libros hasta que no se presenten los planes de estudio, por lo que subrayó, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. También sostuvo que quienes se oponen a la distribución de los libros son grupos conservadores que están en contra de su gobierno. Y es que ayer lunes, por segunda ocasión, el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para cumplir la suspensión definitiva de los libros de texto gratuito que otorgó la Unión Nacional de Padres de Familia. En tanto, la Secretaría de Educación Pública aseguró que, aunque ayer se conoció del ultimátum judicial para atender las disputas legales en torno a la impresión y distribución de los nuevos libros gratuitos, la dependencia no ha sido notificada oficialmente, por lo que aún no atiende lo mandatado. Ayer, en los registros públicos del Consejo de la Judicatura Federal, se conoció de un nuevo apercibimiento hecho por la jueza tercero de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, que dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que entregaran las constancias que acrediten que se realizó una consulta y revisión del material educativo. Mire, también le doy a conocer que Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso de Nuevo León, fue asesinado la noche de ayer lunes después de las 23 horas. El ataque se registró en el municipio conurbado de San Nicolás de los Garza, donde 2 personas más resultaron lesionadas. Flores Suárez, de 45 años de edad, quien era abogado, fue militante del Partido Acción Nacional desde el 2002 y en 2 ocasiones fue diputado federal de ese partido. Este hombre fue acribillado cuando se encontraba en las canchas de la Liga Máster de Fútbol, cerca del cruce de las avenidas Rómulo Garza y Juan Pablo II. Ricardo Flores también ocupó cargos en el Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza y, aunque no se ha confirmado, se menciona que era propietario de esas canchas deportivas. De acuerdo con las primeras indagatorias de la policía, alrededor de las 23:17 horas, un grupo de hombres armados irrumpió en el campo deportivo y de inmediato lanzó el ataque a balazos, que según testigos al menos se escucharon 10 detonaciones. También dijeron que tras la ejecución de los hombres, que se identificaron cuántos eran, abandonaron el lugar a toda velocidad a bordo de un automóvil. Al parecer el ataque iba contra Flores. Por las balas también alcanzaron a herir a un hombre y a una mujer que se encontraban en los alrededores del deportivo, por lo que tuvieron que ser atendidos y trasladados a un hospital. Asimismo, vecinos del lugar señalaron que en un principio pensaron que eran cohetes, pero luego vieron a una persona que cayó y fue cuando todos empezaron a correr. Al respecto, el Congreso de Nuevo León exigió el esclarecimiento del asesinato de su director jurídico, Ricardo Flores Suárez, y culpó al gobierno del estado de ser responsable del clima de violencia en la entidad. Acompañado del diputado del PAN y del PRI, los líderes estatales de los 2 partidos, el coordinador de los legisladores panistas, Carlos de la Fuente, lamentó que el crimen de Flores Suárez se enmarque en un clima de violencia física y política que en Nuevo León lleva, en lo que va del año, 680 homicidios dolosos. Ante la ola de violencia que se registró este lunes en el sur de Chiapas, donde grupos armados bloquearon por horas una carretera e incendiaron 3 vehículos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, pero dijo que solo esperan en la frontera y agregó que ayer hubo 7 homicidios, pero acotó que no tuvieron que ver con los bloqueos carreteros y que se cometieron en una otra zona de allá de Chiapas. Al preguntarle al presidente en su mañanera de este martes por la jornada de violencia en Motocintla, en Chiapas, respondió que fueron asesinados 7 personas,
pero dijo que no fue por los bloqueos en la carretera Mazapa de Madero, Motocintla. Y de manera textual dijo: ayer en Chiapas hubo homicidios en la frontera no vinculados con estos actos de los bloqueos, sino de otro tipo, comentó el presidente. En referencia a los bloqueos carreteros expuso: lo que hubo fue la quema de 3 vehículos relacionados a un grupo criminal que dejó cartulinas y mensajes dirigidos a sus rivales, en la que se advertía que llegaban a poner orden porque la otra banda del grupo tenía sometida a la población y que ellos llegaban a poner orden, palabras más, palabras menos, y que ellos llegaban a liberar al pueblo, dijo el presidente. Durante la madrugada de lunes, la frontera de Mazapán, en Madero, Motocintla, en Chiapas, un grupo de individuos armados bloquearon la carretera que conecta ambos municipios. Los sujetos emplearon tres camiones que fueron retenidos desde el pasado sábado para irrumpir el paso y luego los incendiaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar la medida del gobernador tejano Greg Abbott por colocar vallas en el río Bravo como medida para frenar la migración, y dijo que ante el incremento de estas boyas, que es un acto corriente publicitario del mandatario estatal estadounidense. Pese a una desaceleración económica, el flujo de remesas al país anotó un máximo histórico en el primer semestre del año, al acumular un monto de 30.238.6 millones de dólares, según el Banco de México. La cifra reportada por el Instituto Central también representó un alza de 9.89% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registró el ingreso de 27.515.67 millones de dólares. En el periodo de referencia, la remesa promedio ascendió a $388, mayor en 0.5% frente al primer semestre del 2022, cuyo monto fue de $286. Según el Banco de México, el 99% de las remesas se enviaron a través de medios electrónicos como transferencias y aplicaciones digitales, mientras que el resto se mandó por giros en efectivo o en especie. A largo plazo, los expertos consideran que el desempeño de las remesas estará sujeto a las condiciones laborales en los Estados Unidos, el principal país de origen de estos recursos, al igual que a sus restricciones migratorias y condiciones financieras. Las estimaciones de diversas instituciones financieras apuntan que al cierre del año, el flujo de remesas al país podría ser de entre 55.000 y 63.000 millones de dólares. Mire, también le informo que en Puebla los 2 proyectos ganadores del programa de sensibilización de derechos Procede 2023, impulsado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, beneficiarán a la comunidad LGBTQ+ y personas con VIH, así como a niñas, niños y adolescentes. El primer proyecto, denominado Influencers y Sextuiteros responden ante el VIH, de la organización No Dejarse es Incluirse, AC, promoverá el derecho de acceso a la información con el fin de monitorear la política pública para la atención de VIH, así como los servicios y recursos destinados a esta causa. Pero escuchemos cómo lo dice la comisionada Julieta del Río. Para estos los institutos de transparencia, para que sus derechos sean respetados, que busquemos alternativas de información pública que nos lleve a tomar decisiones de vida y que nos ayuden en temas educativos, de justicia, de educación. Informó que de enero a junio del presente año, en el Estado de México, se registró un incremento en el número de homicidios, al pasar de 1,873 casos en el primer semestre del 2022 a 1,910 en el mismo periodo del 2023. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
de estos casos, el mayor aumento se registró en los homicidios dolosos con arma de fuego, es decir, los asesinatos deliberados, cuando una persona tiene toda la intención de quitarle la vida a otra. Estos crímenes tuvieron un repunte del 11.7%. Al corte del 25 de julio, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que se coordina que las instancias de seguridad pública y procuración de justicia del país reportan que el territorio estatal, los homicidios dolosos en general aumentaron 4.7% debido a que en los primeros 6 meses del 2022 hubo 1.106 casos y para el 2023 se presentaron 1.159. Los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego presentaron un incremento del 11.7%, pues en el primer semestre del 2022 hubo 742 casos y para el mismo periodo del 2023 la cifra se ubicó en 829. El año pasado, el mes con el mayor número de homicidios fue marzo, con 354 casos, mientras que en el 2023 la mayor cantidad de denuncias por este delito las acumuló junio, en el 2000 con 323. En términos generales, los homicidios en todo el territorio estatal aumentaron 1.9% durante el primer semestre del 2023, en contraste con el del 2022. Pero también le informo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no tiene de qué preocuparse en nada el médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, quien fue detenido en Baja California Sur por comprar en internet dosis de fentanilo para medicar a sus pacientes. En su conferencia de prensa mañanera de este martes, el presidente expresó en relación a este caso: nosotros no cometemos actos arbitrarios, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo, eso no es así. El presidente dijo que su gobierno combate el tráfico de fentanilo, pero insistió en que sí se trata de un médico que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas y el uso de la sustancia es para su trabajo, que no se dedica a anestesiar, no se puede castigar y llamó a esperar a que se resuelva el caso allá en Baja California. Mire, también le informo que el pasado 19 de mayo de este año, 4 adultos mayores, 3 de ellos de apellido Vega Escamilla y la esposa del señor Santiago José Luis, todos con enfermedades crónicas de aproximadamente 70 años de edad, fueron desalojados por la fuerza pública de sus respectivos hogares, esto en el municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Los responsables de ese desalojo son los hermanos Eric Irving e Ingrid Eunice, ambos Vega Ramírez, junto con sus respectivas parejas, quienes son sobrinos de las personas de la tercera edad que fueron desalojadas. En ese predio ubicado en la calle de Palacio Nacional, Colonia Evolución, todos los adultos mayores han vivido más de 65 años. Se encuentra intestado, pero fue una herencia de los padres de la familia Vega Escamilla, y ahora el sobrino Eric se quiere adueñar del terreno y presume tener influencias con las autoridades del municipio de Netzahualcóyotl y también de estar relacionado con algunos integrantes del crimen organizado. Los hogares de las 4 personas ancianas cuentan con una antigüedad de 60 años. Sus nombres son Adela, Rosa, María y Susana, y el señor Santiago José Luis, todos de apellido Vega Escamilla y de nacionalidad mexicana. Los adultos mayores denunciaron que fueron echados a la calle con abuso de autoridad y sin oportunidad de defenderse. Eran 15 policías contra 4 ancianos. Nosotros, ¿qué podíamos hacer? Afirmaron que las autoridades de la ciudad de Netzahualcóyotl no les hacen caso y son lentas en dar una respuesta. Integrantes de la Comisión de la Cuenca de la Presa Madín demandaron a la presidenta municipal de Naucalpan, Estado de México, Angélica Moya Marín,
la clausura definitiva del relleno sanitario de Santiago Tepetlaxcoco. A través de un oficio dirigido a la alcaldesa, el colectivo proambientalista hace del conocimiento al gobierno municipal las condiciones de explotación registradas en dicho lugar. La Comisión de la Cuenca de la Presa Madín advirtió que esta situación fue la que provocó el deslizamiento de toneladas de basura, dejando sepultados a los trabajadores el pasado 4 de julio. Solicitaron emprender las acciones necesarias para que eviten que este relleno reinicie actividades que solo provocaron que las afectaciones a la salud humana sea mayor a la situación ambiental y que la situación ambiental empeore. Debido a esta explosión, dice el oficio, las autoridades del medio ambiente de Naucalpan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal colocaron sellos de clausura al sitio y la suspendieron de sus actividades. Sin embargo, resaltaron que la comunidad de Tepetlaxco se opuso a su construcción desde un principio, lo que se confirmó con los problemas de operación en los últimos 3 años. Lo anterior debido al relleno de barrancas, tala de árboles y su construcción sobre el lecho de arroyos tributarios del río San Juan. La Comisión de la Cuenca Presa Madín argumentó que el daño ambiental causado por el relleno sanitario de Santiago Tepetlaxco es de al menos 98 millones de pesos anuales si se consideran las afectaciones solo en bosques. Mire, también le informo que la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el gobernador constitucional Alfredo del Mazo Maza sostuvieron la tercera reunión privada para afinar los trabajos de transición, para la cual abordaron temas de movilidad y agua potable. A 46 días de que comience el nuevo sexenio en el Estado, el cual arrancará el próximo 16 de septiembre, los equipos de ambos personajes analizaron el desarrollo de obras de infraestructura y movilidad y servicios. Esto incluyó los proyectos de conectividad, carretera y redes hidráulicas. En el Salón Guadalupe Victoria del Palacio de Gobierno, ambos equipos de transición revisaron el estado de los proyectos de transporte público masivo y las vialidades que conectan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Ciudad de México. Mire, también le doy a conocer que decenas de vecinos de Ecatepec, Estado de México, se manifestaron en los juzgados federales del distrito en el municipio de Naucalpan, donde acusaron a jueces y magistrados de otorgar amparos a militantes del PRI y con ello dejar sin servicio de agua potable a miles de ciudadanos. Esto luego de que los impartidores de justicia rechazaron cerca de 200 recursos presentados por ciudadanos para solicitar que el derecho al agua es de todos los ciudadanos y no únicamente a personas afines al tricolor, los cuales han sido beneficiados con suspensiones provisionales para ser abastecidos de agua potable. Los manifestantes señalaron que los jueces han otorgado amparos a grupos afines al PRI para obligar a que autoridades municipales les entreguen el líquido, a pesar de la carencia afecta en general a los habitantes de 148 comunidades de la quinta zona debido a la reducción del caudal del sistema Cutzamala. Los inconformes reiteraron que las resoluciones judiciales, lejos de resolver el problema, solo han empeorado la situación, al ocasionar una sobreexplotación de pozos que abastecen a las comunidades de Ecatepec. Eliu Guerrero, representante legal de la parte afectada, informó que ya interpusieron el recurso de queja para que se aclare el motivo por el que los cerca de 200 recursos presentados por vecinos de Ecatepec fueron desechados por un juez de distrito. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos en La Neta Noticias por Acústica Radio. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por el 1150
de AM. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.